Bueno, es un complemento, sobre todo porque a mí me ha tocado ocupar cargos legislativos y la formación de abogado ayuda mucho para eso. O por lo menos te hace saltear algunas etapas, porque me toca estar, como abogado estudias las leyes y me toca estar en dos ámbitos donde eh, se trabaja sobre la formación de leyes, ordenanzas o leyes provinciales cuando estuve en la legislatura. Creo que es un complemento, sobre todo pensando en la dirigencia política del siglo XXI, que tiene que combinar además de vocación de servicio, de sensibilidad social, de mucho humanismo, también un complemento técnico, un complemento de conocimientos, de base conceptual y de valores. Me parece que esas tres características de ideas, de conceptos, de valores y de sensibilidad social, en definitiva, debería ser el trípode sobre el cual se apoye cualquier vocación política, más allá de- del espacio político donde se desempeña. Para mí ha sido de un gran valor, porque además dicen que los abogados sabemos de todo un poquito, así que un poco de historia, un poco de filosofía, un poco de teología, un poco de- de derecho constitucional, sirve muchísimo para esta actividad. Creo que en el siglo XX eh, había una educación más enciclopedista, ¿no? De acumulación de conocimientos y más siempre era mejor que menos. Y si bien eso sigue siendo una base para, para la salida al mercado del trabajo después de transcurrir por ámbitos académicos, creo que en el siglo XXI hay un concepto que es el de learnability, que es la capacidad de aprender o de seguir aprendiendo. Que eso te permite adaptarte mejor a un mundo muy cambiante, a un mundo eh, muy ambiguo por momentos también. Entonces, la capacidad de seguir aprendiendo y también como contrapartida de poner en crisis estructuras conceptuales, de pensamiento y hasta axiológicas. Eh, Creo que esas son dos componentes o dos condiciones del joven que se quiere insertar en un mercado laboral que ya no tiene las características de rigidez o, o de estático que a lo mejor tenía en el siglo XX, ¿no? O a principios de este siglo. Así que creo que esas son dos componentes importantes para poder insertarse bien y mantenerse en el mercado del trabajo. Bueno, sobre todo en la legislatura provincial, que es la que tiene competencia sobre la educación en términos generales, eh, la falta de una ley provincial de educación, que sigue siendo una cuenta pendiente, porque se metió la política, se metió la ideología de por medio y eso postergó el debate, hacía que los contenidos pedagógicos, didácticos o curriculares didácticos generales no tengan una buena adaptación a la propia realidad santafesina, a la propia realidad rosarina, y en eso también con lo que planteamos en la pregunta anterior, el puente hacia el mercado del trabajo, ¿no? Y eso creo que es una deuda pendiente, porque si bien hay conceptos generales válidos para todo el país, la propia realidad cultural, económica, social de nuestra provincia necesita de alguna adaptación. Y me parece que en eso nos hemos quedado bastante rezagados. Y en eso te sumo que es qué grado de participación debe tener el gobierno local o la municipalidad en lo que se imparte en las escuelas. Creo que el ámbito de la educación debe seguir siendo provincial por algunos años, por lo menos, pero es inadmisible, o al revés, o dicho por la positiva, es muy positivo, sería muy positivo que el intendente de la ciudad tenga participación sobre los contenidos que se dan en sus escuelas, porque eso también te permite definir, cuando vos definís industrias estratégicas, hacia dónde querés crecer, definís una marca y una identidad de la ciudad, te permite elaborar en conjunto con las casas de estudios secundarias, primarias y secundarias. Me parece que esa buena potenciación o esa buena sinergia se está perdiendo porque nada tiene que ver, o por lo menos en gran parte, lo que se planifica de la ciudad que uno quiere
con lo que muchas veces se imparte en la escuela. Me parece que ahí hay una deuda que debería saldarse, primero con un marco de ley provincial y después en ese marco de ley provincial alguna posibilidad de adhesión de la ciudad a esa ley con adaptación de cada ciudad conforme a su característica. Parece que ahí sería un buen punto de largada. Bueno, nosotros venimos hace tiempo planteando, y también lo hacemos ahora en nuestra campaña, en esto de pensar la educación desde lo local, así como se piensa la seguridad desde lo local, se piensa el comercio, el empleo desde lo local, la educación también tiene que tener una visión local, y en eso la mejor manera de insertarse hoy es dando una respuesta sobre todo en la educación inicial. En la educación inicial, sobre todo de los 45 días a los 3 años, hay una muy buena experiencia en la ciudad de Santa Fe, donde el intendente, mediante una reinterpretación de lo que era el fondo, lo que es el Fondo de Asistencia Educativa, el FAE, destinó fondos para la construcción de jardines maternales públicos. Que esa es una manera, por un lado, de dar respuestas a ese mercado laboral más demandante, donde sale a trabajar la mamá, sale a trabajar el papá, y a veces los hijos dependen de la buena voluntad de algún familiar, para que esté cuidado y esa persona pueda trabajar. Pero también es en ese momento donde se instalan los cimientos de la formación de una persona, donde en esos ámbitos, que además son públicos y son gratuitos, la posibilidad de la contención o de una buena primera socialización es vital. Me parece que ese desafío en Rosario lo podemos replicar, porque hoy lo que es la educación inicial en Rosario es netamente privada. Y ahí creo que el gobierno local tiene algo para decir, nosotros lo hemos planteado, de hecho está en nuestra plataforma de propuestas, y sería bueno impulsarlo, porque en esos primeros años donde se forma, dice Abel Albino, todo el cableado del cerebro del chico, es vital la estimulación y la estimulación temprana, y a veces por las demandas de vuelta de un mercado de trabajo más exigente en otros tiempos, se pierde esa posibilidad. ¿Qué factores claves? Yo creo que, a ver, me parece que en la Argentina deberíamos salir de la antinomia permanente que se vive en la política, se vive en el fútbol y también se vive en el abordaje de la educación universitaria. Esto de la calidad de educación de la universidad pública versus la calidad de la educación de la universidad privada. Valoro, defiendo la universidad pública, pero también aquellos que hemos tenido la posibilidad de formarnos en ámbitos de universidad privada también sabemos de toda su potencia. Y me parece que ahí sería bueno, como política de Estado, que dejemos de plantear esto en términos de confrontación, y la política es la primera responsable de esto, a pasar a un ámbito de complementación, donde haya instancias donde en la universidad pública y privada trabajen decididamente en conjunto, sobre todo en aquellas demandas que tienen que ver, por ejemplo, con la mejora de los índices de desarrollo humano. El abordaje, por ejemplo, que hace sobre deuda social la Universidad Católica, es de un acervo, es de una materia prima, de un insumo importantísimo para la definición de políticas públicas, y nadie lo discute. Entonces me parece que habría que pasar a una instancia donde de la confrontación pasemos a la complementación. Ese me parece que es, no recuerdo la palabra que usaste en la pregunta. Factores claves. Ese me parece que es un factor clave, que la política deje de pensar a la educación universitaria como dos mundos distintos, el público y el privado, y empiece a pensarlo en términos de complementación. Bueno, nosotros tenemos ahí otra propuesta, que es la del observatorio laboral o del trabajo, que se plantea mediante convenios con la universidad, entre ellos, primero hacer un análisis de cuál es la demanda laboral hoy en nuestra ciudad, porque lo que está pasando es que la municipalidad capacita, pero capacita mal. Capacita mal porque capacita en empleos que ya no son demandados, empleos que van a desaparecer
y no capacita en aquellos empleos del futuro. Y en este momento donde tanto está en crisis el mundo del trabajo y el trabajo del futuro y el futuro del trabajo, de hecho creo que hay un libro que se titula así, todo proceso de destrucción de empleo producto de un avance tecnológico viene acompañado de un proceso de creación de nuevos empleos. Y eso pasó desde la revolución industrial a la fecha, la primera revolución industrial a la fecha. Lo que tiene que hacer el Estado es saber adelantarse a esos procesos, porque lo peor que te puede pasar como Estado es que vos estés capacitando a una oferta laboral para oficios que cuando salgan no van a estar siendo demandados. Y allí me parece que la posibilidad de hacer un análisis profundo para que con un dinamismo de cada 2 años uno vaya reviendo los planes de capacitación del municipio, eso te permite tener una oferta laboral bien actualizada. Yo estuve el otro día con el polo tecnológico, con empresas del polo tecnológico, y hay una cantidad de empleos que sin llegar a ser títulos terciarios o universitarios, que están vinculados a la biotecnología, la industria del software, etcétera, que lo que falta es capacitación. Lo que falta son personas capacitadas en eso sin llegar, insisto, a un título terciario o universitario. Allí me parece que algo tiene para decir el municipio. Y el observatorio no es una estructura burocrática más, es una metodología de estudio donde relevás necesidades, donde relevás demandas y en función de eso se transforma en el input necesario para una capacitación adecuada, que se vaya actualizando, insisto, casi en tiempo real, porque capacitas 2 años en determinados empleos u oficios y a lo mejor llegaste o culminaste el tope que la ciudad necesitaba y tenés que cambiarlo a otro. Bueno, ahí creo que la ciudad está un poco anquilosada, está un poco atada a oficios tradicionales, a tareas muy tradicionales, que uno se cansa de ver en los barrios, chicos que te muestran diplomitas de capacitación que hacen en el distrito, que no tienen salida laboral. Me parece que allí hay algo para decir.